tal? Muy buenas tardes. Los saluda, como ya es una costumbre, Luis Ángel Hurtado. Bienvenidos a esta quinta emisión de Hablemos de Comunicación Digital. A partir de la coyuntura que hemos vivido y de los comentarios que nos han hecho llegar vía redes sociodigitales, pues nos dimos a la tarea de buscar un especialista en el tema de la verificación de noticias y, por supuesto, el famoso fact-checking. Para mí, me complace tener hoy en este programa a uno de los mayores especialistas en verificación de información. Le doy la más cordial bienvenida a Luis Castrillón. Luis, un gusto saludarte. Tocayo, porque así tengo que empezar diciéndolo, ¿no? Por ahí alguien decía hace un rato que era el encuentro de los Luises, y pues es un segundo encuentro muy agradable, ¿no? Claro que Poder sí. tener de nuevo la oportunidad de sentarme a platicar contigo. Lástima que no pueda ser otra vez allá en mi querida UNAM, pero bueno, pero estamos aquí en esta coyuntura diferente. Ahora me gusta, y lo digo esto siempre con todo respeto para todas las personas que han pasado momentos terribles durante la pandemia y aquellos que han perdido a sus seres queridos, pero trato de verlo como eso, como un momento diferente, y hay que decirlo así, podemos literalmente, y eso sí ya lo tengo verificado y comprobado, decir, ahora sí, todo el mundo, ¿no? Que nos está tocando a todo el mundo, a todo el planeta. Pero repito, es una situación diferente y me da gusto poder platicar de lo que sea necesario, de lo que pueda yo aportar para tu audiencia, para las personas que te ven y que comparten contigo. Perfecto, estimado Tocayo, pues en ese sentido te agradezco muchísimo nuevamente y bueno, en ese sentido también ya habrá momentos de que estés nuevamente con nosotros en mi casa de estudios, en mi alma mater. Sabes que las puertas están abiertas como siempre a personas tan talentosas como tú. Vamos a empezar esta conversación preguntándote qué es el famoso fact-checking o lo que es la verificación de noticias, porque todo el mundo habla de verificación, pero nadie nos explica qué es eso. Ok, bueno, voy a empezar con un poquito el contexto, digamos, el que yo conozco a partir de que empecé a hacer esto. Es básicamente una herramienta de trabajo periodístico que en algún tiempo era considerada, si no el patito feo, como una especie de trabajo secundario en las redacciones de los grandes medios, principalmente de Estados Unidos. Es decir, en las redacciones de diarios como por ejemplo el New York Times o el Washington Post, habían equipos de periodistas que son los que hacen la investigación, que consiguen todos los datos, la información, que revisan expedientes y demás. Y aparte hay un equipo de gente que se dedica a hacer justamente el fact-checking o la verificación o el chequeo de los datos. Esta división no implica que haya una jerarquización de menores y mayores, digamos, calidades en el reporteo, sino simplemente hay un equipo de investigación que puede a veces hacer su propia verificación de datos, pero en ocasiones cuando los trabajos son muy amplios, muy fuertes, o la propia dinámica de la redacción implica estar generando mucho contenido, a veces en lo que los reporteros están cubriendo una cosa u otra, o imbuidos en una investigación muy grande, con mucha información que puede llevar semanas, meses o hasta años, hay un equipo de personas que se dedican a estar verificando los datos, verificando las fuentes, de que esta información sea pues comprobable y sea fidedigna, ¿no? Y repito, entonces de alguna manera ha sido como una especie de departamento colateral, o no, perdón, colateral, sino paralelo dentro de la misma redacción que hacía este trabajo. Y es una práctica muy común principalmente en los medios de Estados Unidos y de Europa, en países como Inglaterra o España, Francia, ¿no? Alemania, pero que en el caso de América Latina no teníamos establecida, digamos, como una disciplina muy estricta en ese sentido. Te voy a contar una anécdota muy rápidamente que para mí fue ilustrativa y acusa incluso mis propias carencias en materia de ejercicio periodístico en algún tiempo. Estoy hablando más o menos de 1999, quizá probablemente, 98, 99. Hacemos una entrevista donde yo radico aquí en Mérida, Yucatán, en el Congreso del Estado a un diputado. Este diputado, perdón, ahí sí no recuerdo el nombre, hace aseveraciones sobre un funcionario público de una secretaría, una dependencia estatal, señalando que podría haber ahí un posible delito, ¿no? Entonces, bueno, hacemos la entrevista, él nos dice eso, no nos muestra ninguna evidencia, solo es su dicho. Nosotros tomamos la nota, el dicho como nota, como se acostumbra muchas veces,
Antes el Congreso del Estado estaba a un par de 3 calles aproximadamente del Palacio de Gobierno aquí en Mérida. Entonces, pues nos trasladamos caminando, otros periodistas y su servidor, a Palacio de Gobierno para pues, entrar a la sala de prensa y sentarnos a redactar la nota, ¿no? Algo bastante común. Y cuando estamos entrando a Palacio de Gobierno, está llegando el funcionario que fue aludido minutos antes por el diputado. Entonces yo digo, oye, pues ya está, ¿no? Ya está aquí, ¿por qué no lo entrevistamos de una vez y le preguntamos qué opina de lo que dijo el legislador? Y me dice un colega, y me dice, no. Y yo, ¿pero por qué no? Y digo, o sea, si ya está aquí, o sea, completamos la nota, ¿no? De lo que dicen los dos. Y me dice, no, porque vas a arruinar la nota de mañana. Yo, la nota de mañana ya sería esa. Y me dijo, no, la de mañana y la de pasado mañana. Y entonces me quedó, lo dejé ahí y todos fueron, pues yo me seguí la corriente, y dije, luego me quedó la curiosidad y le pregunté, ¿por qué dices que la nota de mañana y además la de pasado mañana? Y me dijo, porque mira, hoy el diputado nos dio una declaración, mañana la publicamos. ¿Okay? Para quien no lo sepa, estoy hablando de los 90s, cuando todavía no había la inmediatez del internet. Y me dice, mañana publicamos en los impresos esta entrevista, el funcionario la lee, porque su gente de comunicación social se la va a pasar al verlo aludido, y probablemente él solito nos va a llamar. Dice, o ya lo llamamos nosotros y él se va a ver obligado a contestar porque ya hablaron antes de él, y entonces ya tenemos la nota incluso de pasado mañana seguro. O sea, ese era el cálculo, ¿no? Pero este cálculo implica que lo que no hubo ahí fue un ejercicio, ya no digamos de verificación, sino incluso de contrastar o de darle el derecho de réplica al funcionario aludido. Y como mínimo, bueno, si no hubiéramos encontrado al funcionario aludido, sí tratar de encontrar algún dato que pudiera sustentar lo que el diputado dijo o pedirle al propio diputado que nos entregara las evidencias de su acusación. Y sin embargo, este es un ejercicio, y repito, yo lo cometí, no me estoy diciendo que soy ningún santón del periodismo, pero es un hábito muy común que tenemos de tomar declaraciones directas porque pueden ser nota, porque pueden causar sensación entre las personas que les gusta enterarse de noticias y porque eso finalmente vende, ¿no? Y no estoy hablando del clickbait actual, estoy hablando del ejercicio editorial que ha ocurrido históricamente en México, al menos desde lo que me ha tocado a mí ver en 20 años o lo que he leído y revisado al respecto de la mitad del siglo pasado, es como muy común, ¿no? O sea, tomemos lo que dice el declarante, lo publicamos y luego ahí veremos, ¿no? Depende, ya luego cuando llegue la réplica, y bueno, y eso antes de que existiera además el derecho de réplica, que si lo queríamos dar, ¿no? O sea, si nos convenía o no darlo. Entonces, para volver a la pregunta después de esta anécdota, ese es el ejercicio del fact-checking. O sea, yo no puedo confiar tácitamente en lo que un funcionario público o un personaje público, cualquiera, me dice y sostiene si no me da una evidencia o si yo no puedo corroborar esos datos. Digamos, ese es el ejercicio que no deberíamos hacer, pero, repito, en el cual podemos incurrir. Y también hay que aclararlo, podemos incurrir también cuando las propias dinámicas del periodismo, de una empresa periodística, no nos permiten hacer ese trabajo, porque yo sé que muchos periodistas me pueden decir, claro, o sea, tú porque trabajas ya en otra dinámica, más de escritorio, como freelancer, cubres menos cosas, y no estás todo el día con 8 notas diarias. No, lo viví también, y realmente cuando te pedían producir de 5 a 8 notas diarias, pues sí, darte el tiempo de verificar todo es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, hay un problema viciado de esta práctica que, aclaro, estoy cometiendo quizá el exceso de generalizar, porque conozco decenas de periodistas que hacen muy bien su trabajo y que verifican, pero generalmente, repito, es la propia dinámica del periodismo y como lo hacemos en México que nos ha llevado de pronto a esas lagunas, sí, lagunas informativas, porque es lo que generan finalmente, y es donde luego se generan estos espacios para la especulación, se generan vacíos de información que luego son llenados con una serie de locubraciones al respecto de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Entonces, nuestra labor de quienes hacemos verificación es como tapar esos agujeritos, cubrir esas lagunas, esos vacíos de información, o descubrir que un dato que nos dieron no es real, o incluso que es real, pero está manejado a conveniencia de quien lo expone. Y, digo, por ejemplo, el reino de ese tipo de cosas ocurre en las estadísticas. Cada vez que nos dan un dato, un porcentaje, o algo que se alcanzó, que disminuyó, bajó, creció, casi siempre
nos dan el dato aislado, nunca comparado, por ejemplo, 4 o 5 años antes, que es generalmente un lustro lo que es válido comparar. No, solo nos avientan el dato, ¿no? Clásico los informes de gobierno. Y si nosotros no checamos esos datos, pues lo que caemos es justamente otra vez en ese error de publicar algo que está descontextualizado y en ese sentido puede convertirse en información falsa, ¿no? Perfecto. En ese sentido, Tocayo, acabas de tocar un punto con el ejemplo que pones muy interesante porque se asocia o lamentablemente se piensa que la desinformación o todo esto que tiene que ver con las llamadas fake news solamente es presente o está presente en los medios digitales. Pero tú acabas de poner un ejemplo muy claro en el sentido de que muchas veces la desinformación ha estado presente desde antes de los medios digitales. En ese sentido, ¿la verificación aplica para todos o es de la misma forma para todos los medios de comunicación? Es para todos. O sea, yo creo que quienes hacemos periodismo, repito, si la dinámica esta que nos exige demasiado no está representando una barrera, hay que hacerlo. Te voy a contar otra anécdota rápida y yo creo que esta es una de las que podríamos decir definitivas en la gestación, porque todavía no había ni siquiera el hashtag del editor de la semana, pero por ahí venía. Ya no recuerdo ni hace cuántos años fue, pero no tiene tanto tiempo. Probablemente entre 2012 y 2013 aproximadamente, sí, por ahí, o 2012, ¿no? Sugiero para un suplemento que tenía antes el diario del Universal, que se llamaba Domingo del Universal, y era un suplemento pues para dar espacio más a un periodismo de largo aliento, la crónica, artículos, entrevistas de fondo y demás. Y yo propongo hacer una entrevista un poco combinada con crónica y trazando ligeramente un perfil del músico Tony Camargo, el músico jalisciense Tony Camargo, que recién falleció hace unos días y que radicaba aquí en la ciudad de Mérida. Entonces, le propongo a Wendy Pérez, que era la editora de Domingo, Domingo lo dirigía a Salvador Frausto. Entonces yo le propongo a Wendy hacer este trabajo y me dice, adelante, ya lo consulté con Salvador y les parece muy bien la idea, entonces métele, ¿no? Entonces yo hago el trabajo, me voy a sentar toda una tarde con Tony, platicamos durante 3, 4 horas, platico después con su esposa, regreso a hogar, o sea, fueron varios días de trabajo, de estar escuchando su música, de platicar con él, de revisar otras fuentes. Y hay una anécdota que él me cuenta de una ocasión que estaban filmando una película donde aparecía Damaso Pérez Prado y toda su orquesta, y él y Benny Moré, pero que al mismo tiempo que estaban en la filmación también tenían un trabajo para tocar en el famoso Teatro Blanquita. ¿Okay? Entonces se les cruzaban los horarios y me dice, entonces, dice, un día ya no nos aguantaron en el set de filmación y ya no pudimos ir a filmar como cantábamos nosotros, pero nos pidieron luego una pista a mí y a Benny, me contaba Tony, dice, y luego la pista la ponen en la película. Me dice, entonces tú puedes ver la película y en la película aparece Damaso Pérez Prado con su orquesta cantando, pero las voces que se escuchan son las mías y las de Benny. Y entonces yo le pregunto a Tony, le dije, ¿te acuerdas qué película es? Y me dice, uy, Luisito, así me decían, uy, Luisito, no, ya no me puedo acordar, dice, fue hace muchos años. Y entonces a mí me parece que el hecho de que él no lo recuerde es anecdótico de la situación de él, es una persona ya grande, con muchas carencias, abandonado por la gente del espectáculo, por la propia disquera RCA, ya no recibiendo regalías, digamos, viendo en condiciones muy precarias aquí en Yucatán, y olvidado del mundo del espectáculo. Entonces me parece que ese olvido de él, ese no recordar, es parte de esa anécdota. Yo lo describo como tal, lo interpreto de alguna manera en el artículo, se lo envío a Wendy, lo lee la primera vez y me dice, ¿sabes qué? Me gustó mucho, ahí vamos a hacerle algunas cuestiones de estilo nada más. Y me llama un día como a las 10 de la noche y me dice, oye Luis, nada, tenemos un problema. Dice, está genial todo, ya lo revisé en Salvador, pero ¿cuál es la película? Y yo, ¿cuál película? La película que refiere Tony. Y le dije, pues no sé, porque no me acuerdo, no se acordó Tony. Y pues, yo le pregunté, pero no se acuerda. Y recuerdo que Wendy me da una lección de periodismo y me dijo, Luis, tú eres el reportero. Me dice, tú tienes que averiguar cuál es la película. Y entonces yo le vuelvo a decir, sí, pero es que le pregunté al propio Tony, que es el protagónico, y él me dijo que no se acordaba. Y me dijo, sí, pero ese no es un problema de Tony. Me dice, ahora ese es un problema tuyo. Me dijo, y tengo hasta mañana temprano a las 6, 7 de la mañana para entregar esto, y si no lo entrego con ese dato,
pues no te publicamos, ¿no? Y digo, son, no sé, es la noche, 10, 11 de la noche. Entonces, bueno, terminé a las 4 de la mañana de estar revisando videos en YouTube y otras plataformas y finalmente encontré un clip de la película que ahorita se van a morir quienes vean esto. La verdad es que no me acuerdo del título de la película. Creo que lo he bloqueado de alguna manera, pero encontré la película, puse el dato, se lo mandé a Wendy y le di las gracias. Y le dije que lo que había hecho era súper importante para mí, para mi carrera, porque me había recordado algo elemental. Y eso es la verificación, eso es fact-checking, era un dato que faltaba. ¿Por qué? Porque eso probaba que Tony no mentía. Tony pudo haber construido esa anécdota y pudo haber mentido. Y dicho, no, le pusieron la voz mía y de Benny Morea, Damaso Pérez Prado. O sea, es un dato dentro del cine de oro nacional, es importante, ¿no? Es importante, por ejemplo, ahora ando buscando entre todos mis archivos viejos justo ese artículo, porque pues, cuando le cerraron la revista se perdieron los archivos digitales. Ya ando buscando el artículo para recordar la película, ¿eh? O sea, mi texto original, porque ahí está. Pero ese sería otro ejemplo de fact-checking. Y decimos, bueno, con el caso del político es importante. Y alguien dirá, bueno, pero con la historia de Tony quizá no es tan importante. No, sí es importante porque es periodismo. Perfecto. Ahora, Tocayo, tocas otro elemento que es muy interesante, que tiene que ver que precisamente tú ya lo narras desde el punto de vista del periodista, pero hoy en día se ha dado el fenómeno de que muchas personas acusan o dicen que también los medios como la televisión, la prensa, la radio también mienten. Y en ese sentido, ¿cómo puedo corroborar, o sea, como persona común y corriente, cómo se puede hacer, digamos, ese proceso de verificación para poder, digamos, salir, digamos, de esa coyuntura que actualmente estamos viviendo, donde hay mucha presencia de desinformación digital y que hoy en día, pues, precisamente, ponerle, digamos, un alto a compartir, digamos, información falsa o muchas veces alterando lo que dice alguien y que nosotros a lo mejor al momento de que lo recibimos nos dejamos llevar por las emociones y de repente lo publicamos en las redes y ya le ponemos parte, digamos, de nuestra visión. ¿Qué hacer en esos casos? Mira, justo yo sé que ustedes se dieron cuenta ahorita que estaba viendo hacia abajo y está diciendo, ese señor está viendo su teléfono mientras lo entrevistan, qué grosero. No, lo que estaba buscando era, a ver si se ve ahí, ¿sí? Dice, Exacto, 11 pasos para detectar noticias falsas. exacto. Y fue un Ajá. artículo que publicamos hace unos años en Think Tank News Media y que me pidieron a mí hacer como una especie de decálogo. Entonces, no lo voy a leer todo, pero voy a dar como que los pasos, al menos los que yo he sugerido siempre, para detectar noticias falsas, ¿no? Y el primero es como muy, muy personal y no llama a la paranoia, pero así ser un poco sospechoso de todo. ¿Basado en qué? Que quienes estamos en la red, quienes conformamos la comunidad dentro de Internet, porque hay otra comunidad afuera de la red, la gente que no está conectada, pero que es influida por quienes estamos en la red, ¿okay? O nuestras decisiones, tarde o temprano les tocan a ellos las consecuencias también. Entonces, en la red hablemos gente con distintos intereses, ¿no? Tú tienes intereses académicos y periodísticos, yo tengo intereses periodísticos, un poco también académicos, y hay gente que tiene intereses de carácter empresarial, intereses políticos, ideológicos, religiosos, y todos tenemos algo que decir, y todos esperamos obtener algo por nuestro dicho. Eso es definitivo, no podemos señalar que no tenemos intereses particulares, ¿no? Claro, hay intereses, ¿no? Pero entonces vamos a sacar, digamos, los intereses que consideremos positivos para la sociedad o para el bien común, los hacemos a un lado y tomamos todos aquellos que pueden generarle un daño al bien común y a la sociedad. Y la red está llena de esas personas. Están ahí y están generando discursos todo el tiempo. Entonces, creo que lo primero que tenemos que tener es esta actitud o conciencia crítica que cuando estamos dentro de Internet, ya sea porque navegamos una página o porque recibimos algo que nos comparten a través de la cuenta de Facebook, de Twitter o de WhatsApp, o ahora ya de TikTok o de Instagram, cualquiera de las redes en las que tengamos cuentas, estamos asomándonos al mundo a través de una ventana que es la red. Por eso me gusta mucho a mí decir que una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a leer el mundo a través de Internet. Y para eso necesitamos, que sería el primer paso, tener una actitud crítica. Por eso decía, no se trata de ser paranoicos ni de generar, como diría Santiago Krill, sospechosismo,
pero sí tener esta actitud crítica de que esos contenidos que están en la red están hechos por alguien que tiene un interés particular, ¿no? El segundo paso sería reflexionar acerca de cuál es el interés que pudiera haber detrás de eso que estamos leyendo o viendo que alguien nos compartió. Y tanto el interés de quien nos lo comparte como de quien creó esa nota o contenido, porque puede no ser una nota, puede ser un meme, puede ser un gráfico, puede ser unas tablas con estadísticas, ¿no? El tercero, pues ya es un poco más clásico. Revisa la redacción. Que hay que ajustarlo, ¿eh? Porque antes quienes fabricaban notas falsas, o sea, que era gente que normalmente no cuidaba mucho la redacción, y entonces veías unas notas pésimamente escritas, pero luego de pronto también veías periódicos o medios profesionales y veías la redacción y decías, pues tampoco a veces hay mucha diferencia, ¿no? Y eso, bueno, era como un indicador de que era alguien que no se dedicaba al periodismo y que no sabía redactar una nota y por ahí podía sospechar. Pero aún sigue sirviendo revisar la redacción. ¿Para qué? Porque en la redacción podemos encontrar detalles como las fuentes. O sea, y una cosa que yo digo siempre cuando me preguntan, oye, ¿cuáles son los medios en los que tú más confías como verificador? Y yo digo, no es que yo confíe más en uno o en otro. Yo me atengo o me apego a aquel contenido que tenga más fuentes. Y además más fuentes que sean comprobables y que yo pueda verificar. O sea, entre más enlaces me den, más videos y fotos, además una foto que respalde a otra foto y a otra, bueno, eso es mucho mejor. Y un video que respalde a otro, que se pueda contrastar con una foto, mucho mejor. Y si me dan todos los enlaces, hoy día además en un medio digital, cuando a mí me mandan, cuando veo una nota publicada sin enlaces, me da un coraje. La institución tal dice tal cosa, ¿no? Yo digo, ok, bueno, eso antes era para que le creyéramos al medio y es válido, pero hoy día el medio nos puede todavía regalar más credibilidad, o más bien ellos obtener más credibilidad si nos ponen un enlace, yo puedo darle clic al enlace y ver dónde está la fuente original, ¿no? Entonces la redacción sirve revisar. Hay que poner atención a que si lo señalado es demasiado obvio o está hipersimplificado. Es así como, ¿crees que la realidad es tan simple? Y a veces en esta información falsa las cosas nos las dicen como muy, muy desmenuzaditas y no, aunque bueno, también el buen periodismo hace eso, que hay que ser explicativos, pero de pronto las cosas son demasiado obvias, ¿no? Es fulano de tal hizo tal cosa y te quedas pensando así, es como que demasiado, ¿no? El mejor ejemplo, hace unos días, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien tiene un cargo honorario en el gobierno federal y es la esposa del presidente, en ese orden para respetarla a ella como mujer y por su identidad como persona, y se publica un tuit que supuestamente ella habría hecho, en el cual, no recuerdo exactamente el texto, pero se quedaba ella como muy mal y como si menospreciara a la infancia, a niñas y niñas con cáncer, ¿no? Este tuit era completamente falso, estaba armado, era un diseño básicamente gráfico, y uno lo leía y decía, bueno, la señora ha cometido errores terribles a veces al expresarse a través de Twitter. Entonces probablemente esto es cierto. Y ahí es donde voy a ese punto, ¿no? Al punto número 4. Pon atención a algo que es demasiado obvio. O sea, es demasiado obvio que ella lo haya escrito y por más que a los políticos y políticas en México nos guste acusarlos de tontos, ninguno lo es en realidad. Y yo dije, no creo que la doctora Gutiérrez Müller, por más que le podamos criticar, pueda resbalarse de tal manera. Y bueno, después de estar utilizar herramientas para hacer tracking y búsqueda de tweets, y finalmente otras personas que hicieron búsquedas también, pues ahí entre todos, o sea, la conclusión era falso, era una imagen armada. Pero la obviedad era la que lo hacía sospechoso. El siguiente, revisa el sitio. Este es el clásico de que revisemos la URL, es decir, la dirección web, porque sucede muchas veces que los sitios hacen páginas clonadas o se roban las URLs, hasta las pueden hackear y entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Ahora le ha ocurrido mucho a algunos medios de verificación, no solo aquí en México, sino en América Latina, que de pronto aparece una fanpage en Facebook que dice ser ese medio de verificación. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que quien los esté haciendo está intentando descalificar a los verificadores. Ganancia obvia en ese sentido, ¿no? Otra, para buscar información, copiemos párrafos al azar, busquémoslos luego en Google para ver dónde más se está publicando y ver qué tanto realmente eso es una noticia. Los declarantes, chequemos que los declarantes existan. De pronto ponen unos nombres y uno cree que ya porque el nombre suena así muy europeizado y tiene 3, 4 nombres y 4 o 5 apellidos, ¿no? Bueno, seguro sí existe, ¿no? Y además es funcionario de la OMS, entonces le voy a creer, no, vamos a buscar si sus funcionarios existen. ¿Cómo lo podemos checar?
copiando el nombre, lo buscamos en Google o empezamos. Si realmente es gente muy, muy famosa hoy día, debe tener cuenta de Twitter o de Facebook. Y en sus cuentas oficiales debe aparecer este sellito de la certificación en azul con la palomita también. Entonces, por ahí se puede. Revisa lo que otros han publicado al respecto. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es lo que están publicando los demás al respecto? No tanto para ver si otros publican lo mismo, porque también puede ocurrir algo. Yo me voy con una finta, la publico, y publico algo que es falso o impreciso, y alguien confía en mí y lo replica, y luego otro más, y otro más, y otro más, y de repente resulta que 20 o 30 medios tenemos la misma nota, y todos nos equivocamos. Y es falsa completamente, pero no se trata solo de confiar en que tantos medios la tengan, sino cómo la estamos publicando todos y qué fuentes ofrecemos, ¿no? Que llevaría al punto número 9, que es checa que haya evidencia de lo que se te está presentando, que es la que le había dicho. Bueno, la 10 ya de alguna manera lo había comentado, de verificar la estructura también del diseño del sitio, aunque repito, esto a veces puede no ser tan confiable porque los diseñadores que hacen páginas web falsas son muy buenos en su trabajo. Y el que le llamo yo el 11 o el plus, que me voy a tomar la molestia de leerlo así, ese sí textual, es muy breve. Si la información te llega vía WhatsApp, desconfía por sistema o por default, como les gusta decir. No te creas nada de lo que dicen tus tíos, tus tías, tu mamá, tu papá o tu pareja, o tu compañero de trabajo o excompañero de la escuela. Si quien te envía la información no es testigo directo o está directamente involucrado en lo narrado, desconfía de ello. Que sería como el plus, ¿no? Porque realmente WhatsApp me parece uno de los territorios más peligrosos en términos de confiabilidad. Por supuesto. Ahí, en ese sentido, Tocayo, tocas en estos, digamos, este decálogo más uno, elementos súper importantes, pero en ese sentido me hace pensar también que a veces, ¿qué también, y con tu experiencia y sobre todo con todos estos años que tienes como verificador, también estoy viendo que en los últimos años ha habido una deficiencia también de formación de muchos periodistas y que también digamos, con esta transformación de lo tradicional o de lo analógico a lo digital, dejamos de hacer muchas prácticas y nos dejamos llevar más por internet. Desde ese punto de vista, ¿esto en qué sentido ha beneficiado o ha perjudicado, digamos, la formación de periodistas que muchas veces, por cumplir, digamos, con el noteo que les piden a veces en muchos portales, pues no verifican o no saben cómo verificar? Porque también ese es un hecho, que muchas personas que han estudiado periodismo o ejercen periodismo lo saben hacer bajo el esquema que se comúnmente, pero no saben hacer, digamos, esta labor que no es, digamos, tan cotidiana, digamos, en las salas de redacción o en espacios noticiosos, sobre todo, como lo acabas de decir tú al inicio de esta plática, en Latinoamérica. En ese sentido, ¿cómo ves el papel que actualmente están jugando los periodistas o el gremio periodístico frente a tanta desinformación digital y toda esta pandemia que yo le he llamado en algún momento pandemia desinformativa? Sí. Sí, bueno, mira, yo creo que hay algo que me parece importante señalar y también siempre lo digo, ¿no? Yo creo que Internet, cuando empezamos a vivir, digamos, el boom de Internet en México, voy a referirme específicamente a México, por ahí de 2008, 2009, es decir, que lo empezamos a vivir más allá de entrar a navegar a las páginas de Netscape, que tardaban horas en abrirse, ¿no? Nada comparado con lo que tenemos ahora. Pero era como que lo único que podíamos hacer era consultar información que alguien ofrecía. Y si querías hacer una página web, no tengo idea de cuánto serían pesos mexicanos actualmente, pero costaría muchísimo dinero, ¿no? Y por otra parte, no teníamos, al menos en México todavía, lo que hoy es Facebook, apenas estaba generándose como Friendster. En vez de lo que tuviéramos hoy las páginas de WordPress, estaba empezando Blogger, que ya Blogger prácticamente ya ni existe. Y bueno, una serie de aplicaciones y de proyectos nuevos que empezaron a mejorar esta intercomunicación a través de la web. Y yo creo que nos agarró ya con cierta desventaja porque el periodismo mexicano, y bueno, y en general el periodismo a nivel mundial, porque esto me tocó escucharlo de especialistas de otros países,
hablándote desde 2002, 2003, escuchaba este tipo de argumentos, decían, es que el problema con el periodismo es que abandonó a las personas. El periodismo se dedicó a trabajar para el llamado círculo rojo. Y el círculo rojo está compuesto, número uno, por nuestra competencia, los otros medios, o sea, a ver a quién le gano la nota. Y después de eso está el sector empresarial y finalmente en la cabeza, en la cúpula, está el poder público, ¿no? Ya sea dependiendo el tipo de gobierno en cada país, los poderes, en el caso de México, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces empezamos a trabajar para ellos. Lo que nos importaba era que nos leyeran la competencia, que nos leyeran los empresarios o que nos leyeran los políticos en función y los partidos políticos. Y nos olvidamos de la audiencia. Nos olvidamos de hablar de los temas que a la gente le importa o que a la gente le preocupaban, ¿no? Publicamos el gran fraude o la estadística en primera plana o no habían videos todavía circulando en las redes, ¿no? Pero habían fotografías dudosas y borrosas y todo este tipo de cosas que tenían que ver más con estos, bueno, lo estamos viviendo ahora, ¿no? En época preelectoral, estos jaloneos internos entre partidos y poder público y poder político partidista, los estábamos leyendo todo el tiempo, pero la gente en general empezábamos a hacer los periódicos a un lado. Y decías, ¿para qué voy a ver el noticiero? Siempre están diciendo lo mismo y no pasa nada, ¿no? No encierran a nadie, no enjuician a nadie, y en la radio era similar, y en la radio decíamos, bueno, no voy a escuchar noticieros, solo voy a escuchar música. Yo creo que por eso es que la radio ha seguido sobreviviendo, porque sigue teniendo música. Y entonces, cuando cae de golpe la posibilidad de que todos los usuarios de Internet podamos empezar a generar contenido y a subirlo a la red, y por un costo muy bajo, o luego ya sin costo, más que entregarle nuestros derechos de imagen y propiedad y gustos y datos a las empresas, entonces la gente empieza a hablar de sus temas y sus cosas, y viene este gran boom del periodismo digital y nos agarra literalmente a los periodistas y a las periodistas, yo digo que en chones, por no decir desnudos, ¿no? Pero básicamente en chones porque no supimos ni qué hacer, o sea, para dónde va este asunto. Y entonces tenemos que ajustarnos a eso y tenemos que aprender nuevas dinámicas. Esa etapa ya está superada, es decir, ya hay muchos medios independientes en la web, los propios grandes corporativos han aprendido a ir navegando y diciendo, bueno, también tenemos que regresar a ver qué es lo que el público quiere, ¿no? Cometen excesos, principalmente en sus secciones de espectáculos, pero bueno, pero están ya un poco con el público. Pero lo que no termina de cuajar es este asunto de recordar que todo lo que publiquemos, alguien lo va a usar para tomar una decisión. O sea, esa es como mi sospecha. O sea, creo que eso es lo que pasa, que eso no termina de cuajar, que se nos olvida para quién estamos trabajando y por qué estamos haciendo este trabajo, ¿no? Yo sé que va a sonar súper idealista y hay quien va a decir que estoy loco o que quién sabe qué me creo, pero hay que volver a pensar que el periodismo es un servicio, no para servirnos de él. ¿Okay? Aunque nos puede servir, claro, como modo de vida, pero tampoco no vamos a vivir del aire, ¿no? Entonces creo que eso es un poco lo que ha pasado y que falta esta formación, de nuevo retomar toda esta formación de carácter deontológico y ético planteada sobre el contexto tecnológico en el que vivimos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese contexto tecnológico es el que hoy nos tiene enfrentando una lluvia enorme de información a cada segundo, ¿no? Es como muy gracioso que de repente hay gente que me conoce, que sabe a qué me dedico, y de repente me dicen, pero es que tú no trabajas. Y yo les digo, ¿cómo si trabajo? Me dicen, no, güey, tú no trabajas, tú estás en Facebook todo el día. O sea, te vemos que estás publicando y conversas con todos, les contestas a todos, entonces tú no estás trabajando. Y yo, no, sí estoy trabajando, estoy monitoreando todo lo que dicen ustedes, porque ahí es de donde obtengo información que luego verifico y la publico, ¿no? O estoy leyendo también páginas web y medios y declaraciones y videos. Entonces parece que el señor Castrillón no está trabajando, ¿no? Pero es como aquella vieja imagen del señor que está leyendo el periódico y le dicen, oiga, usted póngase a trabajar. Y dice, permítame, no es que no esté trabajando, es que me estoy informando, ¿no? Entonces, esa dinámica es creo que la que falta todavía terminar de aceitar bien, de ponernos en los dos contextos al mismo tiempo, el de nuestra deontología, el de que somos una herramienta de servicio social y que tenemos que ver cómo encajar eso dentro de este embate, porque sí es un embate tecnológico que nos trae decenas de cuartillas, si las pudiéramos poner de esa manera, o bueno, más bien megabytes de información todos los días que tenemos que detenernos de una manera u otra a analizar.
antes de publicar. Insisto, es difícil en las dinámicas actuales, pero yo creo que por ahí tiene que ir la cosa y hay que reforzar esta visión también en quien estamos formando como periodistas de esta actitud crítica que yo decía, bueno, si le pedimos al público, a las personas en general, que hagan esta labor de detenerse un momento, reflexionar, tener esta actitud crítica, creo que los periodistas somos los primeros que debemos de hacerlo, ¿no? O sea, si un funcionario nos dice, es que yo sé que fulano de tal se está llevando el portafolio con todo el dinero. A ver, señor, pruebas. No, pues no las tengo. No lo publico. O sea, tendríamos que llegar incluso a ese extremo. Yo siempre decía, cuando la actriz Carmen Salinas era diputada, yo decía, yo jamás la hubiera entrevistado. O la hubiera entrevistado como una actriz que se vuelve diputada, para hablar de ella y hacer un perfil de ella y hacer una crónica de un día de Carmen Salinas en el Congreso. Pero no hubiera estado publicando notas de sus declaraciones porque no aportaban nada. Eso sí, claro que generaban dinero, sí, pero al debate público no aportaba absolutamente nada, ¿no? Digo, han habido actrices como María Rojo también como legisladora, pero bueno, aportaba al debate cuando planteaba alguna propuesta, fuera esta propuesta positiva o negativa, pero había un debate que la señora aportaba. Entonces, ese tipo de cosas también solemos hacerlas y volver a esa parte y decir, bueno, ¿qué es útil? O sea, ¿es útil para la sociedad que Miguel Bosé diga que van a ponernos un nanochip en la vacuna contra COVID-19 y que además lo está pagando Bill Gates? Pues no le sirve de nada a la sociedad, al contrario, estamos haciendo un daño. Ahora, ¿cómo es útil si digo que Miguel Bosé está publicando información falsa? Si publico lo que dice Miguel Bosé, pero demuestro con evidencia que lo que dice no es cierto. Y entonces ya no dejo de cubrir a Miguel Bosé, de todos modos cubro lo que dice. Y de todos modos esa nota va a ser muy leída porque va a ser Miguel Bosé, ¿no? Y digo, yo hice un post de esto sobre Miguel Bosé en mi página, en mi fanpage en Facebook, y ha sido una de las más leídas la semana pasada, ¿no? Entonces, digo, creo que eso prueba mi tesis de que poner el nombre Miguel Bosé atrae, pero si contextualizamos bien el dato falso que le está dando, hacemos mejor el trabajo, ¿no? Tocayo, justo me ganaste ese tema, pero quería comentarte, quería preguntarte ahora en ese sentido del daño que muchas veces las figuras públicas generan, pero más allá de las figuras públicas, porque puedo citar a muchas personas, puedo hablar de Donald Trump, puedo hablar de Miguel Bosé, etcétera, etcétera, el mismo presidente de México, etcétera. Pero entonces aquí tú tocas un punto clave, que es el papel del periodista, pero sobre todo de los medios de comunicación, que hoy en día, con todo esto digital, ahora buscan más la parte del tráfico, digamos, a sus portales, dejando de lado precisamente pues la calidad informativa, todo esta necesidad que se hacía, digamos, en llegado momento con el periodismo de investigación, etcétera, etcétera, por volcarse, digamos, para generar clics. Mi pregunta va encaminada a esto. En ese sentido, ahora que muchas personas académicas, entre ellas yo, hemos afirmado la parte de que estamos viviendo una posverdad, que en la cual pues básicamente nos estamos llevando más por las cuestiones emotivas, por las cuestiones, declaraciones que a veces rompen, digamos, con nuestra realidad, pero se ajustan más a nuestra visión o nuestra forma de ver el mundo. En ese sentido, ¿qué papel juega, digamos, los verificadores? ¿Es fundamental, no es fundamental? Sobre todo porque últimamente, el año pasado, debo decirlo así, con todas las palabras, surgieron muchos proyectos de verificación, pero ¿a cuál creerle, a cuál no creerle? Porque también en eso hay todo pues toda una estrategia, tú lo decías muy bien, una estrategia que tiene que ver precisamente con los intereses ideológicos, no podemos dejarlo de lado. En ese sentido, ¿qué papel deben de jugar hoy en día los verificadores frente a esta realidad que hoy en día pues las estamos construyendo a partir de lo que a nosotros nos interesa y nos gusta? Y yo creo que quienes hacemos verificación seguimos haciendo esto que yo decía a un principio, como una suerte de trabajo paralelo, ¿no? O al menos en mi experiencia personal así ha sido. Yo trabajé
bueno, yo tengo veintitantos, ya casi 26 años haciendo periodismo, que tampoco considero que sea mucho. Más de la mitad de ese tiempo lo trabajé como un reportero a pie de calle. O sea, todo el tiempo yendo a conferencias de prensa, aquí y allá. Y luego, bueno, decidí empezar a ponerme a estudiar otra vez, y ponerme a estudiar me demandó más tiempo, y bueno, luego por una serie de cosas decidí dedicarme al freelanceo, ¿no? Y ahí va uno sorteando la vida en general. Pero eso me permitió también empezar a buscar otras formas de hacer el periodismo que quería hacer. O sea, yo lo que ya no quería era hacer diarismo. Y bueno, sigo haciendo diarismo de otra manera con la verificación, pero me permitió entender más eso, que lo que hacía y lo que hacemos los verificadores es una suerte de trabajo paralelo. Y esto no quiere decir que nosotros, porque se nos ha acusado, principalmente desde la función pública, bueno, otros periodistas de otros medios nos han acusado de estar incluso de acuerdo con Facebook para calificar o descalificar medios. Exacto. Lo cual no hacemos, ¿no? O sea, nadie, ningún verificador, ni la red internacional de fact-checking que organizó el Instituto Poynter en Estados Unidos, está certificando medios, ¿no? O sea, Animal Político con el Sabueso, verificado, la red Latam chequeado en Argentina, no hacemos eso. No le ponemos ningún sello a alguien de, este es el que dice la verdad y este no, ¿no? Revisamos una nota y si encontramos una irregularidad ahí, pues publicamos la versión más cercana a la realidad con los datos, ¿no? O revisamos el discurso público y si encontramos que hay algo que no es cierto, pues bueno, lo evidenciamos porque creo que ese es el trabajo que hay que hacer. Entonces, como te decía, hacemos este trabajo paralelo y lo que ha ocurrido es esto, que mencionas de alguna manera, de pronto aparecen otros órganos de verificación, aparecen otros intentos, que en el caso específico de México yo podría mencionar los dos principales, ¿no? Que han venido de parte del gobierno federal, y uno es cuando surge el proyecto llamado Verificado Notimex, el cual fue, digamos, la palabra no es impugnado, sino reclamado por el equipo de verificado que encabeza Daniela Mendoza y con el que yo colaboro, porque, bueno, el nombre verificado está registrado ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual y la función de los dos aparatos es la misma. Y por otro lado, el proyecto que recientemente lanzó el presidente del Sistema de Radio Público y Televisión, ex reportero de Proceso, Genaro Villamil, que llamado Infodemia, el cual se dedica a hacer lo mismo. La experiencia y lo que yo he revisado, incluso hace un año hice una publicación en el Heraldo, o hace año y medio, donde yo señalaba que en la experiencia, aquellos poderes públicos que emiten o que generan medios de verificación, que generalmente incurren en la descalificación de los demás medios. Es decir, ahí sí empieza a haber una tendencia a descalificar, y además ni siquiera asumen ser juez y parte, porque lo que hacen es revisar todo el resto de la información que publican otros medios, revisar lo que publican los usuarios de las redes, pero nunca revisan lo que publican los gobiernos. Entonces ahí el trabajo pues ya se volvió incompleto, ¿no? Ya no es un trabajo de Estado, sino es un trabajo político de propaganda para el gobierno en turno, que es lo que ocurrió con el caso de Notimex, y finalmente el proyecto de verificado se desdibujó. O sea, ahí está verificado, Notimex sigue existiendo, pero se desdibujó en el espacio de los medios periodísticos en México. Y en el caso de Infodemia, creo que el principal asunto ha sido ese, que tampoco es mirar hacia lo que señala Presidencia u otros funcionarios del Ejecutivo Federal para ver si son ciertos. Y bueno, cuando uno revisa la página, pues sí, están ahí los datos de esta nota es falsa, pero uno no ve la metodología, es decir, es solo porque la página lo dice, y ahí es donde empezamos a diferenciarnos. Tú lo decías a un principio, el trabajo de verificación implica una metodología. Uno se tiene que sentar a revisar las fuentes, los datos, a compararlos, a contrastarlos. Uno tiene que empezar a aprender, y esto ha sido en los últimos 4 o 5 años, a utilizar herramientas digitales para verificar fotografías, para analizar videos, para analizar textos, para sacar cuentas en datos estadísticos. Dicen, no es que ustedes los verificadores ni reportean, todo lo sacan de internet. Bueno, sí, saco también de internet los correos electrónicos, las direcciones de Twitter y los teléfonos de las fuentes especializadas a las que les llamo, oye, a ver, mira, está este dato y no entiendo la gráfica. Entonces, hazme el favor de explicármela. Verbigracia lo hice hace unos meses con el doctor Héctor Arita, él es un investigador de la UNAM, y él, bueno, una de sus especialidades son los modelos predictivos estadísticos.
Entonces, cuando yo empecé a no entender qué era lo que presentaba el doctor López-Gatell en las conferencias de las 7 de la noche, hablé con Héctor Arita, le mandé un mensaje, sí, sentado en mi mesa, en la computadora, le mandé un mensaje por el inbox de Facebook y le dije, doctor, necesito tu ayuda, no entiendo esto, ¿me puedes ayudar? Y él me enseñó 3, 4 cosas que me permiten entender cómo manejar la información que está presentando el doctor López-Gatell. Y eso es también hacer una labor de verificación. O sea, no es solo poner las cifras que da el subsecretario de Salud, sino también entender por qué esas cifras están ahí y cómo podría yo incluso llegar a cuestionarlas, ¿no? Que no es que lo esté haciendo, las pongo en duda, no más. ¿Por qué? Porque lo que me permitió entender el doctor Arita y lo que me permitió hablar con otros funcionarios o funcionarios públicos, así como gente que se dedica a hacer manejo de datos, como el equipo de Serendipia, es que si bien los datos que nos están dando no son reales, pero la falta de suficientes pruebas y de un monitoreo más cercano a los casos está dejando un amplio margen de incertidumbre en la interpretación de los datos. Y eso, bueno, que genera que aunque los datos sean reales, si el público no podemos interpretarlos de manera correcta, empezamos, como decía yo, a generar especulación, a empezar a generar huecos informativos y además, digo, de por sí que el debate público en México está terriblemente contaminado por este golpeteo casi diario de bandos, pues empezamos a elucubrar con que, bueno, entre quien le cree todo al subsecretario y entre quienes le llaman el doctor muerte, y ninguno de los dos tiene la razón, ¿no? Porque una pandemia es, creo que, una de las cosas, al menos que me he enterado, más difíciles de controlar. Entonces, ese trabajo, esa metodología es la que de pronto no están haciendo algunos actores. Yo creo que lo principal que uno tiene que pensar cuando está frente al trabajo de un medio que haga verificación es eso, ¿no? Que nosotros le ofrezcamos las fuentes, los datos. O sea, ahí están. Si yo te digo que no es necesario hacer una consulta para enjuiciar a los expresidentes, pues es porque el artículo 108 deja claro de la Constitución que se puede enjuiciar a cualquier persona y esto por eliminación. El artículo 108 no dice eso, pero dice que a los expresidentes solo se les puede juzgar por un tipo de delitos, a los cuales con la última reforma se añadió delitos del fuero común, se añadió que también a gobernadores, alcaldes, diputados y demás, en funciones. Es decir, el artículo 108 aplica solo para aquellos en funciones. Todos los expresidentes, y estos que están de moda ahora para enjuiciar, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, son ciudadanos como tú o como yo, guardadas todas las reservas, ¿no? De buen comportamiento ciudadano. Entonces, tú y yo, si tuviéramos ciertos elementos, digo, yo no los tengo, podríamos ir a la Fiscalía General de la República y presentar la denuncia. O sea, no necesitamos una consulta. Entonces, cuando yo digo que no se necesita una consulta, estoy haciendo un análisis y estoy diciendo que quien diga que se necesita una consulta, en este caso el presidente de la República o en la bancada del Morena en el Congreso de la Unión, es un discurso engañoso. O sea, ¿pueden hacer una consulta? Claro que la pueden hacer, pero decir que se necesita, que es necesario para hacer un proceso judicial justo, verdadero, democrático, en beneficio de la población, no. O sea, lo que necesitan es integrar un expediente, llevarlo a la FGR para que ellos hagan luego la carpeta de investigación y procedan. De hecho, para el caso de Enrique Peña Nieto ni siquiera necesitarían hacerlo, porque hay una denuncia hecha por Emilio Lozoya, perdón, discúlpenme, Emilio L., el exdirector de Pemex, se me fue el principio de presunción de inocencia. Esa denuncia está en la FGR, en la Fiscalía General de la República. Entonces, solo tenemos, si queremos que enjuicien a Peña Nieto, en este momento, no hay que hacer una consulta. Y si quieren juntar firmas, pues que junten firmas o abran una página en Change y se la dirijan al doctor Hertz y le digan, a ver, señor, hay que proceder con esa denuncia y si hay evidencia, hay que traer a declarar a Enrique Peña Nieto y si hay evidencia de que cometió actos de corrupción, hay que enjuiciarlo y que los jueces decidan qué se hará, ¿no? Porque hasta ahí llegaría el papel de la Fiscalía. Entonces, esa construcción de necesitamos la consulta es un discurso engañoso. Y cuando nosotros nos ponemos a revisarlo, implica que leamos la Constitución, que hablemos con abogados, con constitucionalistas, con abogados que hayan estado imbuidos en algún proceso de juicio político. Bueno, ahorita yo estoy tomando un taller con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un diplomado, perdón,
Y por ahí, bueno, hice algunas preguntas un poco en una de las sesiones, pues un poco mañosamente, no para tomar datos y luego publicarlos, porque son todo lo que hablamos con los jueces es en off, como parte del diplomado, pero que sí me orientaron para saber dónde tenía que ir a buscar información y poder afirmar que eso es un discurso engañoso, que no necesitamos una consulta, ¿no? Entonces, y fue un trabajo de una semana, no es como me senté, lo redacté, lo subí a mi Facebook y dense, ¿no? Con la discusión. Entonces creo que volvemos a ese punto, entre más evidencia te ofrezca alguien que dice que haga verificación, esa es la garantía. Perfecto. En ese sentido, tocayo, y para cerrar, digamos, esta conversación, me gustaría preguntarte lo que, desde mi punto de vista, muchas personas, esto sucedió apenas hace unas semanas que participé en una mesa y yo ponía en tela de juicio que los fake news matan, o sea, si pueden llegar a matar a una persona. Y una de las personas me decía, no, ¿qué puede generar una noticia falsa? A partir de ello, pues empecé a reflexionar y empecé a preguntar y empecé a indagar. Ahora me gustaría preguntarte a ti lo mismo que en esa mesa de análisis en donde estuve, si realmente desde tu punto de vista como verificador y todo este engranaje que tú acabas de decirme para verificar pues una declaración, una noticia falsa, todo eso, puede llegar en llegado un momento a generar o tener una consecuencia como la que yo aseveré en su momento, que los fake news en llegado un momento pueden llegar a ocasionar la muerte de alguien. Yo estoy completamente de acuerdo. No me gusta decir que la desinformación mata, porque me parece un discurso demasiado duro, como cuando me preguntan, bueno, entonces lo que tú publicas es verdad, y yo les digo, si nos vamos a poner ontológicos, no vamos a terminar la discusión. Entonces, no publico verdades, ofrezco evidencia de que algo no es cierto, ¿no? Ya sé que eso también sigue, que parece que me estoy curando en salud, pero lo que sí puedo afirmar completamente es que la información falsa sí puede poner en riesgo la vida de las personas. Ahora, voy a poner un caso ejemplar que ocurrió aquí en México y donde sí fallecieron dos personas, que fue hace, si mal no recuerdo, 2 años en Acatlán, Puebla. Un adulto y, bueno, dos adultos, uno joven, un señor y su sobrino, se dedicaban a hacer reparaciones y mantenimiento a domicilio. Ellos no vivían en el poblado de Acatlán, ellos eran de otra zona de Puebla, van ahí por un trabajo o ofrecer sus servicios y viajan, en una camioneta blanca, ¿ok? Yo creo que tiene hasta más de 10 años o 12, 13 años, que ha surgido de pronto, viene como oleados, vuelve el famoso rumor de la camioneta blanca donde hay secuestradores de niños que luego venden sus órganos. El rumor empezó, repito, hace cerca de probablemente, sí, yo pondría de casi unos 10 años en Argentina, porque recuerdo haber visto ese rumor cuando todavía nos enviábamos mensajes a través del Messenger de Hotmail. Llegó en una cadena en Hotmail, entonces tiene que haber sido hace 10 años más o menos. Pero bueno, este rumor de la camioneta blanca de los secuestradores, vendedores de órganos, ha seguido apareciendo y volvió a aparecer hace 2, 3 años. Entonces, un blogger en Acatlán, Puebla, reconocido por la gente, seguido por gente de la comunidad, ve la camioneta porque alguien le dice, se empieza a generar todo un rumor y él publica un post diciendo que estaba la que podría ser. Él tampoco afirmó que fueran, pero dejó abierta la especulación. La gente empieza a desconfiar, se organizan, detienen a la camioneta en una esquina en la población en el centro, bajan a estas dos personas, los empiezan a atacar, ellos tratan de defenderse, interviene la policía municipal, la gente los acusa de ser los secuestradores, incluso de que abren la camioneta y revisan para ver si no tenían ya alguna víctima. La policía municipal los lleva a la cárcel municipal, valga la redundancia, y los encierra para protegerlos. Y también en lo que averiguaban, ¿no? Entonces dijeron, bueno, el problema está poniendo muy grande, vamos a pasárselos a la policía del estado. Pero para eso, bueno, hay que trasladarlos y sacarlos de ahí y llevarlos a la capital del estado de Puebla. Y lo que hacen es que la gente se queda afuera, muy acelerada, muy alterada, perdón, y empiezan a exigir que los saquen porque quieren hacer justicia por su propia mano. Cuando la policía los saca, no para entregarlos a la población, sino para poder trasladarlos a Puebla, la turba de gente enardecida ataca a los policías,
como lo sabemos, la policía municipal en nuestro país generalmente tiene no solo poco armamento, sino muy poco entrenamiento. No pueden defender a estas personas. La gente los toma, los golpea, los lincha y en el suelo heridos, uno de ellos ya muerto, les tiran combustible y les prenden fuego. Y ahí los calcinan y lo festejan, incluso lo graban y la gente se siente haber cumplido con su labor de justicia popular. Y todo basado en un rumor. Entonces, ¿es posible que la desinformación, que una noticia falsa ponga en riesgo la vida de alguien? Sí. Hoy día, por ejemplo, ¿qué sucede cuando el presidente Donald Trump en Estados Unidos habla con el famoso boom de la hidroxicloroquina por un estudio, un ensayo clínico que no era concluyente, que faltaba que se hicieran más pruebas, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice, pudiera ser el game changer, o sea, el que va a girar completamente todos los tratamientos y hay que tomar hidroxicloroquina? Bueno, yo recibí 4 llamadas de personas que me decían, oye, ¿sabes de esto? Porque el problema es que tengo un familiar, o yo, ¿sabes qué? Soy inmunosuprimido y yo necesito hidroxicloroquina para mi tratamiento y resulta que voy a las farmacias y no hay. Y de repente hubo un desabasto de ese medicamento debido a que la gente creyó que podía prevenir enfermarse de COVID, o incluso no solo enfermarse, sino infectarse del virus de SARS-CoV-2, utilizando, administrándose además a una dosis que ellos se imaginaban solos, hidroxicloroquina. Es probable que alguien que lo haya hecho, el medicamento no le causó ningún daño, probablemente, aunque lo más seguro es que sí, pero quizá a esa persona no le pasó nada, pero dejó desamparada médicamente a una persona inmunosuprimida o con lupus eritomatoso, que son quienes más lo utilizan, que necesitaba el medicamento y que si llegaba a tener un episodio de su enfermedad que se complicara su salud, no iba a tener curación y probablemente podía o acabar en el hospital o fallecer. Y además, aquí hay un tercer elemento. Esas personas, por ejemplo, con lupus o inmunosuprimidos que necesitaban la hidroxicloroquina, en ese momento no podían irse con toda seguridad a atenderse a un hospital, porque en el hospital corrían el riesgo de contagiarse o infectarse con el SARS-CoV-2. Y siendo inmunosuprimidos, pues su posibilidad, están entre los principales en los grupos de riesgo. Entonces, ¿qué hablamos otra vez? ¿De qué hablamos? De que esta información inexacta, imprecisa, y que luego el presidente Donald Trump de Estados Unidos magnificó ya convirtiéndola en algo falso, estaba poniendo en riesgo la vida de no sé cuántas personas en el mundo donde se generó el desabasto del medicamento. Perfecto, mi estimadísimo tocayo, te agradezco muchísimo esta conversación, esperemos que sea la primera de muchas. En ese sentido, el mundo de la desinformación digital, los fake news y por supuesto todo lo que conlleva poder contrarrestar, digamos, este virus que yo he llamado este virus de la desinformación, pues es una tarea de personas pues altamente preparadas, debo destacarlo, pero también es un papel en el cual los medios de comunicación deben de jugar también un papel muy importante. En ese sentido, te agradezco muchísimo, Luis, esta conversación el día de hoy y esperemos, vuelvo a repito, que no sea la primera, sino que sean muchas más. Te mando un fuerte abrazo hasta Mérida. Igualmente, cuando gustes, tocayo, estamos para platicar. De alguna manera también hay que decirlo, o sea, tú tienes un trabajo muy valioso que se ha hecho a nivel de estudio estadístico y de análisis, precisamente de la cantidad. Yo puedo hablar mucho a nivel cualitativo de mi experiencia, pero creo que el trabajo cuantitativo que tú has reunido a lo largo del año pasado y que además sé cómo el trabajo que te ha costado a ti, no solamente, sino a todas las estudiantes y estudiantes que trabajan contigo, que le han metido mucha caña a ese proyecto, ese también creo que es muy valioso, ¿no? Por ahí vamos a empezar a juntar algunas cosas, espero que así sea, y mándale un abrazo muy, muy fuerte a ellos, porque deben de estar muy orgullosos de la contribución que le han hecho al debate público. Muchísimas gracias, mi estimado, y pues bueno, vamos a seguir, como lo he dicho en muchos espacios, a combatir este mal que hoy en día es el virus de la desinformación. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo esta plática. Abrazo fuerte. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, amigas de Hablemos de Comunicación Digital. Los invitamos a consultar la siguiente semana nuestro último capítulo de esta temporada. Les agradezco muchísimo. Soy Luis Ángel Hurtado. Nos vemos la siguiente semana. Buena tarde.